Hola con todos, mi nombre es Nicole Castillo, soy estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y soy miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad les traigo un video sobre errores innatos del metabolismo. Para cualquier duda pueden escribirme a este correo. Los objetivos del video son conocer los mecanismos genéticos y patogénicos de los errores innatos del metabolismo, también describir las principales enfermedades representativas y por último ser capaces de reconocer el perfil genético y metabólico, y así como las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de ciertos trastornos metabólicos. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar la definición, luego la clasificación y por último vamos a describir enfermedades más representativas de los errores innatos del metabolismo. Para esta presentación he escogido 6 en total. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es la definición. Cuando hablamos de errores innatos del metabolismo, estamos haciendo alusión a que hay una causa genética, una mutación genética que está alterando una vía metabólica. Entonces en ese tema estamos uniendo a la genética con la bioquímica. La definición exacta es que es un grupo de trastornos hereditarios que se caracterizan por tener defectos enzimáticos que generan un bloqueo metabólico. El nombre de error innato del metabolismo fue introducido en 1908 por Archibald Garrod cuando estaba estudiando la alcaptonuria. La clasificación, que es el segundo punto, no hay una clasificación exacta, esclarecida y usada por todos para poder identificar y agrupar a los errores innatos del metabolismo, sino que más bien hay un sinfín de tipos de clasificación y algunas que son preferidas. En este caso he escogido 4. La primera forma de clasificación es según los efectos patológicos de la vía bloqueada. ¿Y esto qué quiere decir? A que aquella enzima alterada, ¿cuáles serían las consecuencias que podría provocar? Entonces, primero que sea déficit de un producto, segundo que sea acumulación de un sustrato, o tercero que sea formación de vías alternas con producción de metabolitos tóxicos. La segunda forma de clasificación es según los cofactores asociados, y esto es porque las enzimas utilizan algunos cofactores y por deficiencia o alteración en la estructura de estos cofactores también puede haber un bloqueo de vía metabólica. Entonces, según los cofactores, que pueden ser vitaminas, minerales u otros. En la tercera forma de clasificación es según las clases funcionales de proteínas. Y esto quiere decir cuál es la proteína cuyo gen está afectado. Entonces, las proteínas pueden ser tipo enzimas, hormona, receptor, transportador de membrana o una proteína que actúa en una organela celular. Esta clasificación no es la preferida debido a que acá está mencionando todas las proteínas. Sin embargo, cuando hablamos de errores innatos del metabolismo, estamos hablando más que todo de defectos enzimáticos. Y por último, la clasificación según las vías metabólicas afectadas. Esto quiere decir a que si la enzima actúa en un carbohidrato, en la vía de carbohidratos, en la vía de proteínas, en la vía de lípidos o de ácidos nucleicos. Hay que tener en cuenta que ninguna clasificación de estas y otras existentes abarca todos los trastornos de errores innatos del metabolismo, que son aproximadamente más de 600. Los preferidos son según los efectos patológicos de la vía bloqueada y la última según las vías metabólicas afectadas. Entonces habíamos mencionado que hay una causa genética, que es una mutación, que puede ser recesiva o dominante, pero que va a tener dos consecuencias principalmente. Que haya una baja o nula producción de la enzima, o que sí se produzca la enzima a niveles normales, pero que esté alterada. La mayoría de los errores innatos del metabolismo son de tipo de patrón de herencia autosómica recesiva. Entonces vamos a explicar mejor los efectos patológicos de la vía bloqueada. Acá tenemos una vía metabólica, sustratos, productos y enzimas correspondientes, y vamos a imaginar que hay una mutación génica para la codificación de esta enzima, la C. Entonces el primer efecto patológico que se generaría es que en primer lugar hay un déficit de D, o sea, un déficit del producto. El segundo efecto es que se acumule este C, es decir, una acumulación de un sustrato. Y también puede ser que existan otras enzimas en el medio que pueden estar actuando en ese sustrato y por ende generar nuevas vías y por ende nuevos productos. Entonces este tipo de efecto se le llama derivación hacia un camino alterno o alternativo con producción de metabolitos tóxicos. Asimismo hay que tener en cuenta que este producto normalmente genera una autorregulación o un feedback en la misma vía metabólica. Entonces, este efecto patológico de déficit de un producto también puede generar otro efecto patológico que es la ruptura de un mecanismo regulador. Entonces, en resumen, los principales efectos patológicos son el 1, el 2 y el 3. Y estos tres efectos podrían explicar dos grandes grupos
de errores innatos del metabolismo. El primero, que sean enfermedades por defecto en la síntesis o en el catabolismo de moléculas complejas. Esto, defecto en la síntesis, esto hace referencia a que hay un déficit del producto, y o defecto en el catabolismo se refiere a que no está habiendo destrucción de un sustrato, entonces puede haber acumulación de un sustrato. Y aquí están las enfermedades de errores innatos del metabolismo que pertenecerían a este grande grupo. La segunda forma es que sean enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas. Entonces, eso se puede dar o porque la acumulación de sustrato no solamente es elevado, sino que también está generando niveles tóxicos, o porque la derivación hacia un camino alterno está generando productos tóxicos. Entonces, en este caso, estas serían las enfermedades de errores innatos del metabolismo que pertenecerían a este grupo de acúmulo de sustancias tóxicas. ¿Cuáles son las cuáles son las enfermedades que vamos a tocar en esta presentación? En primer lugar, la fenilcetonuria, también la enfermedad de la orina de jarabe de arce, la galactosemia, la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Tay-Sachs. Esta última clasificación que había mencionado, que era según las vías metabólicas afectadas, es mucho más simple y algunos prefieren esta clasificación porque simplemente hace referencia a la gran vía metabólica afectada, como por ejemplo los carbohidratos, al de aminoácidos, al de los lípidos, o también a vías metabólicas un poco más específicas como el de ácidos orgánicos, en el del ciclo de la urea, en el de producción de energía y en el transporte de metales pesados. Entonces ahora vamos a pasar a describir las enfermedades más representativas de errores innatos del metabolismo. Y en primer lugar, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, que en sus siglas son PKU, se debe a que hay una acumulación de fenilalanina. Fenilalanina es un aminoácido esencial de tipo aromático. La incidencia de la fenilcetonuria es de 1 cada 10.000 a 15.000 personas. La etiología es que ha habido una mutación en el gen PAH. PAH hace referencia a fenilalanina hidroxilasa. Este gen se encuentra en el cromosoma 12q24. Y el tipo de herencia es, como la mayoría que vamos a ver en esta presentación, de tipo autosómica recesiva. Entonces, para entender mejor la fenilcetonuria hay que ver la vía metabólica que está afectada, y es esta de acá. La fenilalanina es un aminoácido aromático esencial que se comporta como precursor de la producción de neurotransmisores de tipo catecolaminas, que son estas tres: dopamina, norepinefrina y epinefrina. Entonces, el defecto para que ocurra la fenilcetonuria es que justamente hay un defecto en la enzima que actúa en el primer paso de la fenilalanina hacia la tirosina. Y un defecto en esta enzima no solamente va a generar una acumulación del sustrato, que es la fenilalanina, sino que también va a generar una nueva vía alterna en el cual se van a producir fenilcetonas. Estas fenilcetonas pueden ser de tipo fenilpiruvato, fenillactato, fenilacetato, pero se van a acumular en el cuerpo y también se van a eliminar por la orina. Entonces, estas fenilcetonas son las que dan un olor característico de esta orina. Hay que tener en cuenta que la fenilcetonuria no es la única enfermedad que genera acumulación de fenilalanina, sino que más bien se encuentra dentro de todo un síndrome de hiperfenilalaniniemias. Asimismo, existe una clasificación de fenilcetonurias. La primera es que sea una de tipo clásica, y esto quiere decir que justamente hay un defecto en el gen que codifica para la enzima fenilalanina hidroxilasa, como habíamos mencionado. Entonces, en este caso, la tirosina se hace esencial. ¿Por qué? Porque se tendría que consumir más para poder seguir con esta vía metabólica. La otra forma de fenilcetonuria es que sea maligna, y esto no es un defecto en la enzima, sino más bien en el cofactor que está actuando junto a la enzima, en el cofactor BH4. Este cofactor se denomina tetrahidrodiopterina. Y el tema es que este cofactor no solamente actúa junto a esta enzima, sino que también junto a otras, como por ejemplo vemos acá la tirosina hidroxilasa, pero también junto a otras enzimas que producen otros neurotransmisores. Entonces lo que va a generar es más bien una deficiencia de muchos más neurotransmisores, catecolamina, serotonina, etc. Y por último, fenilcetonuria de tipo materna, que sin importar cuál sea el defecto, sin la enzima o el cofactor, lo que se va a producir es un debut durante el embarazo. Las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria se dan en los primeros meses de vida, y estos son retardo en el crecimiento, retardo psicomotor, convulsiones. Como podemos ver, son manifestaciones clínicas neurológicas, pero también puede darse el eczema, sobre todo en mejillas, el olor a moho o humedad en el aliento, piel y orina, que esto es característico de la fenilcetonuria, y también ojos azules
y piel y cabello mucho más claro. Que esto se debe, aquí se puede ver la explicación metabólica, en que la fenilalanina se convierte a tirosina y luego esta tirosina en dopa, pero la dopa también se puede convertir a melanina. Entonces, cuando se está afectando este primer paso de esta vía, entonces no se va a producir la melanina y por ende bajo pigmento se traduce en ojos azules y también en piel y cabello mucho más claro. Para el diagnóstico de la fenilcetonuria, lo que se realiza es la medición del aminoácido protagonista de esta enfermedad, que es la fenilalanina en sangre. Una gran cantidad de fenilalanina en suero indicaría que ya habría fenilcetonuria. Sin embargo, también se podría hacer una prueba de BH4 oral para saber si se da justamente por una alteración en la enzima o por una alteración en el cofactor. Y así también se miden las fenilcetonas en orina y estas estarían aumentadas. El tratamiento de la fenilcetonuria es básicamente por control en la alimentación. Lo que se tiene que hacer es una dieta baja, tener una dieta baja en fenilalanina, pero que sea alta en tirosina, porque justamente la tirosina podría ser con toda la vía metabólica. Y además se complementa con una suplementación que puede ser en el cofactor, para también potenciar a las enzimas que actúan en el resto de la vía metabólica. También una suplementación en levodopa y 5-hidroxitriptófano, que es serotonina. Y así también se podría dar fármacos, que ahora existen fármacos específicos para fenilcetonuria. Entonces, ¿cuál sería la dieta que deberíamos tener? Sería una restricción de aquellos alimentos que tienen sobre todo altas cantidades en proteína y por ende fenilalanina también, como por ejemplo de carnes, de lácteos, de frutos secos y también algunos edulcorantes que tienen altos contenidos de fenilalanina. Aquí se puede ver también cuáles serían los alimentos que estarían prohibidos en estas personas que tienen fenilcetonuria y cuáles sí podrían consumir. La siguiente enfermedad es la enfermedad de la orina de jarabe de arce. Y esta enfermedad se debe a que hay una acumulación de alfa-cetoácidos. La incidencia es de aproximadamente 1 cada 185.000 personas. La etiología es no solamente por mutación en un gen, como habíamos visto en la anterior enfermedad, sino que es mutación en 6 genes que van a formar un complejo, que es este de acá, el complejo de deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, que en siglas en inglés es BCKAD. La herencia también es de tipo autosómica recesiva. Entonces, los aminoácidos que están actuando o que son protagonistas en la enfermedad de la orina de jarabe de arce son 3: la valina, la leucina y la isoleucina. La característica común es que son aminoácidos que tienen cadenas ramificadas. Entonces, estos aminoácidos pasan primero por la aminotransferasa de cadena ramificada para producir los alfa-cetoácidos. Bueno, en caso de valina se llama alfa-ceto isovalérico, de leucina alfa-ceto isocaproico y de isoleucina alfa-ceto metilvalérico. Entonces, estos 3 alfa-cetoácidos luego van a pasar, bueno, en ellos va a actuar ese complejo enzimático que habíamos mencionado, que es la deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, para producir los CoA, isobutiril-CoA, isovaleric-CoA y metilbutiril-CoA. Entonces, un defecto en este complejo enzimático que se encarga de justamente la descarboxilación, que es un paso catabólico, o sea, de destrucción de estos alfa-cetoácidos, lo que va a generar es acumulación de estos. Y estos son responsables de las manifestaciones clínicas, sobre todo neurológicas, en el recién nacido. Las manifestaciones se dan en las primeras horas de vida, normalmente menos de los 2 días, e involucran vómitos, letargia, mala alimentación, es decir, sin ganas de comer. Y también algo importante es la orina. La orina en este caso también tiene un olor característico, pero es dulce, es de olor a jarabe de arce, como su propio nombre lo dice. También hay retardo intelectual y distonía, que son contracciones musculares involuntarias. Entonces, aquí podemos ver que si no se trata esta enfermedad en las primeras horas, a los siguientes días lo que va a ocurrir es un edema cerebral, convulsiones, coma, insuficiencia respiratoria y progresivamente la muerte. Entonces, rápidamente esta enfermedad puede causar la muerte en el recién nacido. El diagnóstico se da por la medición de estos alfa-cetoácidos que habíamos mencionado, estos 3, en sangre, y se van a ver que están elevados. Así también se van a encontrar altos niveles de los 3 aminoácidos protagonistas de esta enfermedad, que son la leucina, isoleucina y valina en sangre. Y también se van a medir estos cetoácidos e hidroxiácidos en la orina y se van a encontrar que están elevados. O bueno, presencia en la orina, que no deberían estar.
El tratamiento es una dieta también baja, pero en este caso de los aminoácidos de cadena ramificada, que son la valina, leucina y isoleucina. ¿Y cuáles son aquellos alimentos? También son los que tienen alto contenido en proteínas, entonces las carnes, los lácteos, etc. Asimismo hay que suplementar con tiamina porque es un cofactor del complejo enzimático que habíamos mencionado. Y asimismo, si es que es muy severa la situación, se podría realizar un hemodiálisis y también un tratamiento definitivo es el trasplante de hígado. Sin embargo, esto no quita la posibilidad de que esta persona, que sí podría vivir, pueda transmitir la enfermedad a sus hijos, heredar la enfermedad. La siguiente enfermedad es la galactosemia. Y ahora pasamos a la vía metabólica de los carbohidratos. Las dos anteriores eran sobre vías metabólicas en aminoácidos. Entonces la galactosemia se da porque son trastornos del metabolismo de la galactosa en general. Entonces la incidencia es de 1 cada 16.000 personas. La etiología principal es que hay una mutación en el gen de GALT, y GALT hace referencia a galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Y este gen se encuentra en el cromosoma 9p13. La herencia también es de tipo autosómica recesiva. Entonces, para entender lo que pasa en galactosemia, hay que ver la vía metabólica. Y acá tenemos que la galactosa que deriva, de la lactosa, se va a convertir a galactosa en el hígado. Entonces, vamos a ver algunas manifestaciones que se dan en el hígado. Entonces, esta galactosa se convierte a galactosa 1-fosfato por la galactoquinasa, y luego esta galactosa 1-fosfato a UDP-galactosa por la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Entonces, mutación en el gen que codifica para esta enzima es la principal forma o causa de la galactosemia, y por eso se denomina galactosemia clásica, y es justamente la galactosemia más severa, porque existen otros dos tipos de galactosemia, que son la galactosemia por deficiencia de galactoquinasa, que da manifestaciones clínicas mucho más moderadas, y otra que es la galactosemia por deficiencia de la UDP galactosa 4 epimerasa, que en este caso básicamente es asintomática, es decir, no hay síntomas. Entonces, estas tres formas explicarían lo que son la galactosemia, siendo la clásica la más común y la más severa también. Las manifestaciones clínicas son, en primer lugar, la ictericia, también vómitos, hepatomegalia, falta de apetito, cataratas y riesgo de sepsis. La ictericia y la catarata son los que más caracterizan a esta enfermedad y se dan a las primeras horas de vida. El diagnóstico es básicamente por la medición de esta galactosa en sangre. Se va a ver que está aumentado, pero también está aumentado otro metabolito, que es la galactosa 1P y también galactitol. Como podemos ver acá, la galactosa puede convertirse a galactitol por la aldosa reductasa. Entonces, si es que está bloqueada este paso, lo que se va a hacer es una acumulación de galactosa y por ende también la derivación a una nueva vía alterna. Asimismo, en la orina se va a ver que se va a eliminar galactosa y eso se denomina galactosuria. Y en el hígado puede haber hiperbilirrubinemia, porque por problemas en el hígado no solamente está produciendo la ictericia, la ictericia que está en este caso representado por la hiperbilirrubinemia. El tratamiento también tiene que ver con la dieta, y es con una dieta baja en galactosa y lactosa, que debe estar básicamente restringida en los niños, y con eso se refiere a leche materna y también otras fórmulas que tienen galactosa y lactosa. A largo plazo, esta galactosemia puede provocar grandes efectos neurológicos, que son el retardo del crecimiento, el retardo en el desarrollo y, en mujeres, insuficiencia ovárica. Ahora vamos a ver la enfermedad de Gaucher. En este caso vamos a pasar a enfermedades de tipo que son por depósito en lisosomas. Y esta es la más representativa. La enfermedad de Gaucher es la más común de las enfermedades lisosomales. Se da debido a una acumulación de glucocerebrósido, que es un glucolípido. ¿Y la epidemiología cuál es? Normalmente es muy infrecuente las enfermedades por depósito lisosomales, sin embargo es bastante frecuente en poblaciones judías askenazíes. Y asimismo, como me ha mencionado, la enfermedad de Gaucher dentro de lo poco común es la más común de las de depósito lisosomal. La etiología es que hay una mutación en el gen GBA, que es la enzima glucocerebrosidasa, pero también esta enzima glucocerebrosidasa se denomina beta-glucosidasa. La herencia también de tipo autosómica recesiva.
Entonces vamos a ver la vía metabólica afectada. En verdad existen una gran vía metabólica cuando hablamos de los glucolípidos y de todas las enfermedades de depósito. Todas están involucradas dentro de la misma vía. Como se pueden dar cuenta acá, todas son enfermedades de tipo de depósito lisosomal. Entonces, justamente la enfermedad de Gaucher se encuentra en este paso, en el que se transforma el glucocerebrósido a ceramida y está actuando la glucocerebrosidasa. Aquí esta mutación en la enzima en la mutación para esta enzima genera una acumulación de glucocerebrósido sobre todo en los macrófagos que se encuentran en el vaso, en la médula ósea, en el hígado y en el cerebro. Y se va a ver que los macrófagos tienen bajo la microscopía un citoplasma bastante característico. Entonces las manifestaciones clínicas pueden ser tres. Tipo 1, que no tiene nada que ver con el sistema neurológico, o sea, no neuronopático. El tipo 2, de neuronopático, pero de tipo agudo. Y el 3, neuronopático crónico. Entonces, en común que tienen las tres, que van a generar hepatoesplenomegalia. Así también van a generar manifestaciones óseas como un dolor óseo bastante severo que se le puede denominar crisis óseas. Asimismo, que se pueden acumular estos macrófagos en la médula ósea y por ende van a generar una menor producción de glóbulos rojos y otras líneas celulares y por ende anemia, trombocitopenia y pancitopenia. Y por último, a largo plazo, retardo en el crecimiento. Aquí se puede ver una hepatoesplenomegalia en un niño. Las que son de tipo neuronopático, es decir, la 2 y 3, sí van a generar una neurodegeneración y en este caso está representado por una pérdida motora, hipotonía, espasmos musculares, dificultad para deglutir. Obviamente, cuando se trata agudo, es decir, estas manifestaciones son más rápidas y en crónico van a ser las mismas, pero mucho más progresivas. En el diagnóstico vamos a medir la actividad enzimática de la beta-glucocerebrosidasa en los leucocitos que están en sangre. Asimismo, si se saca una biopsia, se puede ver bajo microscopía las células de Gaucher, que son estas de acá, son macrófagos que tienen dentro de la acumulación del glucocerebrósido y se van a ver como líneas a través de todo su citoplasma. Y también se pueden realizar pruebas genéticas. En este caso, el tratamiento sí hay, no se trata de dieta, sino que es la administración vía parenteral de glucocerebrosidasa recombinante. Ahora vamos a ver otro tipo de enfermedad de depósito lisosomal, que es la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Tay-Sachs se da por una acumulación del gangliósido GM2. Vamos a ver que es la misma vía metabólica que estábamos viendo antes, pero en este caso Tay-Sachs actúa en este paso, en el paso de gangliósido M2 a gangliósido M3. Entonces, aquí está actuando la enzima que se llama exosaminidasa A. Una mutación en el gen EXA que no solamente produce una exosaminidasa tal cual, sino que está compuesto por dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Entonces, solo cuando se trata de subunidad alfa es la enfermedad de Tay-Sachs. El gen EXA se encuentra en el cromosoma 15q23 y es de tipo de herencia autosómica recesiva. También esta enfermedad se encuentra más que todo en las poblaciones judías askenazíes, pero acá también podemos encontrarlas en las poblaciones de Canadá francés. Entonces, como habíamos mencionado, aquí es el paso donde está ocurriendo el defecto en Tay-Sachs y el tema es que esta acumulación de gangliósido M2 se da sobre todo en los lisosomas de las neuronas. Entonces, tiene consecuencias neurológicas importantes que se van a ver acá. Las manifestaciones clínicas pueden ser o se pueden dividir en tres formas: en infantil, en juvenil, en crónica o aparición tardía. Y ahí están las respectivas edades en las cuales aparecerían. Entonces, los tres tipos, infantil, juvenil y crónica, tienen manifestaciones solamente neurológicas como hipotonía, hiperreflexia, convulsiones y también falla en la visión. En el caso de aparición tardía, también se le suma problemas de movimiento, síntomas de bipolaridad y algo característico que es la mancha rojo cereza en la mácula del ojo. El diagnóstico de la enfermedad de Tay-Sachs es por el dosaje y la actividad enzimática de esta enzima que es la exosaminidasa A y también se pueden realizar pruebas genéticas. Lamentablemente para esta enfermedad no hay tratamiento específico, ni siquiera dieta, así que
simplemente se hace un soporte, es un tratamiento sintomático. La última enfermedad es la hiperplasia suprarrenal congénita y esta enfermedad de error innato del metabolismo también tiene que ver con lípidos, en este caso lípidos de tipo esteroides. La hiperplasia suprarrenal congénita engloba un conjunto de defectos que se dan en la síntesis del cortisol, de la aldosterona y de los andrógenos. La incidencia es de 1 cada 12.000 personas. La etiología principal es por mutación en el gen CYP21B que codifica para la enzima 21-beta hidroxilasa y este gen se encuentra en el cromosoma 6p21.3. La herencia también es de tipo autosómica recesiva. La vía metabólica afectada es una vía que actúa o que se da, mejor dicho, en la glándula suprarrenal en sus 3 capas corticales, en la zona glomerulosa, fasciculata y reticular. Entonces, el sustrato principal e inicial es la pregnenolona. A partir de la pregnenolona ocurren diferentes vías metabólicas que van a producir sobre todo 3 productos principales: la aldosterona, el cortisol y, como habíamos dicho, los andrógenos, que es la testosterona. ¿Qué es lo que ocurre en la hiperplasia suprarrenal congénita? La causa principal, el 95% de los casos, es por mutación en el gen que codifica para esta enzima, para la 21-hidroxilasa, que en estas vías metabólicas está actuando en 2 lugares. En esta vía que está impidiendo la producción de aldosterona y en esta vía que está impidiendo la producción de cortisol. Pero si se dan cuenta, se está promoviendo más bien que la pregnenolona continúe todo su paso hacia la producción de andrógenos, testosterona, estradiol, y por ende esto va a traducirse en una virilización, sobre todo en las mujeres. El 5% de los casos restantes es por mutación en un gen que codifica para la 11-beta hidroxilasa, que también actúa justamente en estas 2 vías y que impide la producción de aldosterona y cortisol. La última forma es que haya una mutación en la 17-alfa hidroxilasa, que es muy poco frecuente y de forma esporádica. Las manifestaciones clínicas, como habíamos mencionado, se está favoreciendo básicamente la producción de los andrógenos, testosterona, estradiol. Entonces, lo que se va a manifestar sobre todo en mujeres son manifestaciones de tipo pseudohermafroditismo. Entonces van a tener un clítoris más grande, eso se llama clitoromegalia, y también pueden tener genitales externos masculinos. Externos, porque los internos, que son los ovarios, el útero, van a estar presentes. También van a tener una pubertad precoz, una virilización, un ciclo menstrual irregular y también infertilidad. En el caso de los hombres no habría problema porque están teniendo simplemente en elevadas cantidades los andrógenos. Pero entonces lo que va a ocurrir en ellos es una pubertad precoz, no hay más problema. En el caso del diagnóstico, vamos a acá relatar el diagnóstico para la forma más común, que es por la mutación de la 21-alfa-hidroxilasa. Entonces, en este caso va a haber un aumento de la 17-hidroxiprogesterona. ¿Por qué? Porque esta 17-hidroxiprogesterona está proviniendo de la progesterona y se está potenciando su producción y no se está derivando la progesterona hacia la producción de aldosterona o cortisol. Asimismo, va a haber una disminución en los niveles de cortisol en sangre. También una disminución en la 11-desoxicorticosterona, en esta de acá. Y también algunas manifestaciones en cuanto a electrolitos, por ejemplo, una disminución del sodio en sangre, pero aumento del potasio en sangre. Y esto se da básicamente por lo que se está produciendo menos la aldosterona. Está ocurriendo el efecto contrario a lo que hace la aldosterona en el cuerpo. El tratamiento es, en primer lugar, terapia de reemplazo de los glucocorticoides, y con eso tenemos fármacos que estarían reemplazando estos corticoides: hidrocortisona en menores, prednisolona o dexametasona en mayores. También se puede dar fludrocortisona, que reemplaza a la falta de aldosterona en estas personas, y también suplementos de sal. Por último, vamos a hacer un par de preguntas con respecto a ese tema. La primera es: ¿cuál de las opciones es la correcta según las vías metabólicas afectadas en cada trastorno metabólico? Entonces, lo que se tiene que hacer es básicamente encajar estas enfermedades en las vías metabólicas afectadas. Le pueden dar pausa. La segunda pregunta es: ¿cuál es la enfermedad del error innato al metabolismo que da un olor particular por eliminación de cetoácidos? Galactosemia, fenicetonuria, enfermedad de orina de jarabe de arce o enfermedad de Gaucher. También le pueden dar pausa. Entonces, en resumen,
Estas son las enfermedades que hemos tratado. Estas son las enzimas que están afectadas y también en paréntesis los genes que están mutados. Y en este lado tenemos la clasificación, los dos tipos, la que es según el efecto patológico patogénico que están provocando esta alteración o déficit de la enzima, o también por la vía metabólica afectada. Tenemos que tener en cuenta que fenilcetonuria y enfermedad de orina jarabe de arce te dan un típico olor en la orina, pero es diferente. En el caso de fenilcetonuria te da un olor de tipo moho, de tipo humedad, pero en el caso de enfermedades de orina de jarabe de arce, como su propio nombre lo dice, es un olor dulce a jarabe de maple o de arce. Las respuestas es que en la primera pregunta, la respuesta es la primera, porque la fenilcetonuria y la enfermedad de orina de jarabe de arce son por defecto en un gen que codifica para enzimas que actúan en vía de aminoácidos. En el caso de la fenilcetonuria, para fenilalanina. En el caso de la enfermedad de orina de jarabe de arce, para los aminoácidos de leucina, isoleucina y valina, que son de tipo de cadena ramificada. Galactosemia es un trastorno en el metabolismo de la galactosa, entonces por ende la vía afectada es la de carbohidratos. Y en la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad de tipo depósito lisosomal, está en deficiencia una enzima que actúa en cerebrócidos, glucocerebrócidos. Entonces, este glucocerebrócidos que habíamos dicho es un glucolípido, entonces está afectando la vía de los lípidos. En la segunda pregunta, ¿cuál es la enfermedad de error innato del metabolismo que da un olor particular por eliminación de cetoácidos? Hay que tener en cuenta que un olor particular te lo dan fenilcetonuria y enfermedad de orina de jarabe de arce, pero por eliminación de cetoácidos es en este caso enfermedad de orina de jarabe de arce, porque a partir de los 3 aminoácidos isoleucina, leucina y valina se generan cetoácidos y estos son los que no se están destruyendo, no están catabolizando y por ende se acumulan y generan este olor particular bastante dulce. Las conclusiones son básicamente dos. Los errores innatos del metabolismo se explican por mutaciones genéticas en genes que codifican principalmente para enzimas. Y lo último, que las formas más fáciles de clasificar es según el efecto de bloqueo metabólico y según la vía metabólica afectada. Un resumen de las enfermedades lo dejé anteriormente. Esta es la bibliografía que usé para el presente video. Espero que les haya servido. Muchas gracias.